Bueno, a ver, hoy vamos a hablar de metabolismo de lípidos, ¿verdad? Ya hemos hablado en este fin de ciclo de metabolismo la introducción al metabolismo, metabolismo de carbohidratos, y hoy vamos a hablar de metabolismo de lípidos y esperemos terminar hoy. Y bueno, la beta oxidación, que también lo están viendo ahí en la presentación, es parte también de ese metabolismo de lípidos, ¿está bien? Entonces, vamos a arrancar como siempre recordando algunas cositas. Bueno, la importancia que tenían los lípidos desde el punto de vista biomédico, desde el punto de vista bioquímico. Bueno, es la principal fuente de reserva energética del organismo. Dentro de los lípidos también están las vitaminas, liposolubles y los ácidos grasos esenciales que tienen un tremendo impacto. Constituyen también los principales elementos estructurales de las membranas biológicas. De hecho, proporcionan consistencia a los órganos, protegen mecánicamente las estructuras. Les he comentado de eso, ¿no? Cuando la gente adelgaza mucho, a veces empiezan a decir, es que se me están cayendo los órganos. Parece una metáfora, pero no lo es. O sea, literalmente los órganos se empiezan a mover de lugar, porque si no hay tejido adiposo que los mantenga en su posición original, pues efectivamente se pueden mover. Son precursores además de hormonas esteroideas, precursores de prostaglandinas, son aislantes térmicos, ¿verdad? De los tejidos subcutáneos alrededor de ciertos órganos. La gente que tiene mucho tejido adiposo siente menos el frío, eso también es una realidad. Tienen además una función transportadora. Vamos a ver hoy sobre eso, pero bueno, de forma general, ese transporte de lípidos del intestino hacia su lugar de destino se realiza mediante su emulsión con los ácidos biliares y las lipoproteínas, formando eso que ya hablamos en el medio ciclo, que son las micelas, ¿verdad? Gracias a esa capacidad emulsificante. Una emulsión no es más precisamente que la unión, de alguna manera, de dos compuestos que están, que son inmiscibles. Y obviamente las grasas son inmiscibles en agua, y el transporte a través de toda la estructura linfática de las venas, la sangre, es acuosa, no es lipídica. O sea que para su transporte, y eso lo vamos a ver en un ratico, va a hacer falta que ayuden los ácidos biliares y las lipoproteínas. Y además, bueno, tienen funciones esenciales en la nutrición y en la salud. Y por supuesto también el conocimiento de la bioquímica de los lípidos es sumamente importante, sumamente necesario para entender muchas de las enfermedades y muchas de las patologías que incluso son muy comunes en, en este siglo, como es la obesidad, la diabetes, la aterosclerosis. No solo en este siglo, sino ya el siglo pasado, son enfermedades, muchas de ellas crónicas, como la diabetes, y obviamente los lípidos tienen un papel fundamental en la existencia de esas patologías. Entonces vamos a recordar también que esa estructura lipídica es el resultado de la formación de enlaces ésteres entre los ácidos grasos y un alcohol de 3 átomos de carbono que se denomina glicerol, y que tanto en la mayoría de los alimentos como en el organismo, pero sobre todo en los alimentos, que son precisamente los que nos están brindando este nutriente que son los lípidos, pues la mayoría de esos lípidos se forman o se encuentran en forma de triacilglicéridos, que es precisamente lo que comentaba y que están viendo en esta diapositiva. O sea, la unión a través de enlaces ésteres, en este caso de 3 ácidos grasos, a esa molécula de glicerol, que es un alcohol de 3 átomos de carbono. Y en cuanto a los ácidos grasos, vimos muchas cosas, pero digamos que de forma general vimos que había dentro de su clasificación, hay 2 grandes grupos: los ácidos grasos saturados, o sea que son estructuras, largas cadenas carbonadas. Todos los ácidos grasos son largas cadenas carbonadas con un grupo carboxilo en un extremo, por eso son ácidos grasos, ¿verdad? Y ese grupo carboxilo está unido a esa larga cadena carbonada, que en el ejemplo que estoy poniendo es en este caso de 10 átomos de carbono. Y esa cadena puede estar saturada, o sea, no presentar
dobles enlaces en su estructura o puede estar insaturada cuando hay presencia de al menos un doble enlace en su estructura, ¿verdad? Y un elemento que habíamos comentado y que me parece importante retomar es la nomenclatura de esos carbonos. O sea, el carbono más cercano al grupo funcional o grupo carboxilo se denomina carbono alfa y sucesivamente se van llamando beta, delta y épsilon. Y el último carbono, y de hecho eso fue creo que una preguntita que salió en el examen de medio ciclo, el último carbono es el llamado carbono omega, que es el que decide en el caso de los ácidos grasos saturados, las famosas denominaciones de omega 3, omega 6 y omega 9. ¿Está bien? Pero esta denominación y nomenclatura de los carbonos es importante para un elemento que vamos a ver hoy, que es la beta oxidación. Y ya por ahí pueden ir sacando cuenta, bueno, que si es la beta oxidación, es porque obviamente parece ser que la oxidación ocurre en ese carbono beta. Bien, de ahí su nombre. Entonces, vamos a hablar un poquito de digestión y metabolismo de lípidos, ¿no? Vamos a tomar esta estructura o esta imagen que hemos seguido también para el metabolismo de los carbohidratos, pero en este caso vamos a analizar qué es lo que sucede, cómo ocurre, digamos, las etapas fundamentales de la digestión de las grasas que son ingeridas en la dieta, ¿verdad? En este caso también desde la boca empiezan a actuar enzimas, que en este caso no son amilasas como para los carbohidratos, sino que son lipasas. Hay una lipasa lingual que tiene un efecto muy pobre, realmente muy pobre, pero que existe. La función de las lipasas, como su nombre lo indica, está precisamente en hidrolizar los triacilglicéridos para obtener como resultado, ya bien sean ácidos grasos libres si la hidrólisis es total, o pues, si la hidrólisis es parcial, se pueden obtener diglicéridos o monoglicéridos en función de la fortaleza con que se produzca esa hidrólisis. O sea, realmente, insisto, la lipasa lingual tiene un efecto muy pobre, pero ya la lipasa gástrica sí tiene un impacto más importante y es donde verdaderamente comienza esa hidrólisis de los triacilglicéridos formando las estructuras que ya les comenté. Bueno, esos lípidos, junto con el bolo alimenticio, ¿no? Va pasando todo, pero estamos ocupándonos particularmente de los lípidos, llegan al intestino delgado. Y ahí empieza el problema porque para absorberse y para empezar a transitar por toda la estructura linfática, por la linfa, por los vasos sanguíneos, pues hace falta que esos lípidos sean emulsionados. Y ese es el papel que tienen las sales biliares en este caso, que vienen de la vesícula biliar, ¿no? Estas sales emulsionan las grasas de la dieta en el intestino delgado formando micelas. Recordad que son las micelas. O sea, son estructuras que se forman por acción de aquellos componentes que tienen una parte polar y una parte apolar. ¿Se acuerdan? Las llamadas sustancias anfipáticas. Entonces, estas estructuras se colocan de tal manera que la parte polar va hacia afuera para solubilizarse con el medio y la parte apolar se coloca hacia adentro y ahí es donde, en este caso, se colocarían los ácidos grasos o los triacilglicéridos, los monoglicéridos o los diglicéridos. Y además ahí mismo en el intestino delgado comienza a actuar la lipasa pancreática. O sea, no basta con la acción de la lipasa gástrica. O sea, esta enzima culmina con la digestión de los triglicéridos formando fundamentalmente monoglicéridos y ácidos grasos. Pero esta enzima, hay otra enzima que se llama fosfolipasa, hidroliza también los fosfolípidos, porque recuerden que en la dieta o formando parte de la grasa no solo están los triglicéridos, o sea, efectivamente hay una composición mayoritaria, alrededor del 95% en los aceites y grasas de triacilglicéridos, pero también hay fosfolípidos, también hay colesterol en los alimentos, y esos son elementos que también tienen que ser hidrolizados. En este caso, la colesterol esterasa, que es otro enzima, también que se encuentra a nivel de intestino delgado, pues hidroliza los ésteres de colesterol y forma ácidos grasos libres y colesterol, porque mucho del colesterol no se presenta
de manera natural, sino que se presenta formando ésteres también con ácidos grasos. Entonces, todo esto tiene que llegar a la mucosa intestinal y absorberse en las vellosidades del intestino delgado. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Pero no basta, todavía esa emulsión no es lo suficientemente fuerte, o sea, ahí llegan los ácidos grasos y los demás productos de la degradación que son absorbidos por esa mucosa intestinal y se vuelven a convertir en triacilglicéridos. O sea, en ese proceso de absorción vuelve a resintetizarse el triacilglicéridos que tienen que ser transportados a través del torrente sanguíneo. Y ya no tengo ácidos biliares. Necesito otra cosa que sea capaz de transportar esos lípidos. Necesito algo que sea capaz nuevamente de emulsionar o formar emulsiones para poder transportar estos compuestos que son apolares a través de un medio polar, que es la sangre. Y ahí entran entonces una estructura de enorme importancia en ese transporte de lípidos denominada kilomicrón o kilomicrones en plural, ¿verdad? Estos kilomicrones son precisamente los responsables de transportar esos triacilglicéridos junto con el colesterol y otro grupo de compuestos denominados apoproteínas. Muy rapidito, vamos a ver la estructura de un kilomicrón. Como ves, es una típica micela, es una típica sustancia que es capaz de formar esa emulsión. Son lipoproteínas, ven las cabezas polares hacia afuera y las cabezas apolares y las colas apolares hacia adentro, que son precisamente las que atrapan esos compuestos apolares, que en este caso son los triglicéridos o triacilglicéridos, como quieran llamarlo, y también colesterol esterificado. Hacia afuera están precisamente fosfolípidos y lipoproteínas, como es la apoproteína, y esta estructura es la que se encarga precisamente de transportar esos triacilglicéridos por el torrente sanguíneo. Estos kilomicrones además se sintetizan en la célula de la pared intestinal. Estas células se denominan enterocitos y es de ahí de donde pasan a plasma sanguíneo. Son un tipo de proteína muy importante, una lipoproteína muy importante, son las de mayor tamaño, ahí hay algunos datos. Y fíjense que su composición es de alrededor de 90% de triglicéridos, 7% de fosfolípidos, 1% de colesterol y 2% de algunas proteínas especiales, esas que les estoy comentando, que se denominan apolipoproteínas. ¿Bien? Entonces, estos kilomicrones son los que entran en el torrente sanguíneo, los capilares sanguíneos. Ahí hay otra lipoproteína que va a volver a hidrolizar a esos triacilglicéridos formados y al colesterol, etcétera, etcétera. Y empieza todo un camino que voy a explicar dentro de un instante, hasta que de alguna manera eso llega a la célula. Vamos a ver cómo llega, qué pasa en la célula, pero el objetivo final, ¿cuál será? Toda esta historia, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve todo esto que se transporta y llegó a la célula y qué pasa ahí en la célula? ¿Qué tiene que pasar? ¿Para qué estoy comiéndome esos lípidos? ¿O para qué estoy usando una reserva lipídica? ¿Para qué? Para producir energía, muchachita. Toda esta historia es para movernos, para pensar, para movernos, para actuar, para accionar. Toda esta historia al final tiene que terminar en producción de energía. Bien, entonces, esos kilomicrones, ya lo acabo de decir, se desplazan por el sistema linfático y por la sangre hacia los tejidos. La lipoproteína lipasa, que se activa por una otra apolipoproteína que se llama ApoC2, no me importa que se aprendan ese nombre ni mucho menos, en los capilares. Y por supuesto esto es horroenzima, lo que hace es precisamente volver a liberar ácidos grasos y glicerol, ¿verdad? Vuelve a participar o a actuar en la ruptura de esos triacilglicéridos. Bien, y ese ácido graso penetra en la célula, tal y como les he dicho, para de alguna manera producir energía, y eso se produce precisamente mediante esa reacción de beta oxidación que vamos a ver también un poquitico más adelante. ¿Está bien?
O sea, este digamos que es el camino general, muy general, que toman los lípidos que ingerimos en la dieta. Bien. Ahora, a nivel metabólico hay un camino, esto mismo se puede ver desde otra forma. Bueno, aquí ven, los ácidos grasos son oxidados como combustible o reesterificados, también eso es importante. O sea, una parte oxidada como combustible si lo necesito para producir ATP y otra parte puede ser reesterificado para acumularse. Acuérdense que los lípidos son la principal fuente de reserva energética, ¿verdad? Cuando ya yo termino el ayuno, que ya me gasté todos los carbohidratos, que están en forma de esos carbohidratos que me gasté porque no he desayunado y tampoco. ¿En forma de qué están esos carbohidratos? Vamos, tarea. ¿Cómo se acumulan los carbohidratos? Glucógeno. Glucógeno, claro, glucógeno. Cuando ese glucógeno se degradó y me dio toda la energía que pudo, que no es mucha porque no es la principal fuente, entonces vienen a jugar un papel importante los ácidos grasos que provienen, o los triglicéridos, los ácidos grasos que provienen de los triglicéridos, que son la principal fuente de reserva energética. ¿Está bien? Ahora, vamos a ver esto desde otro ángulo. Es lo mismo, pero vamos a verlo tal vez un poquito más despacio y desde otro ángulo. Vamos a ver, esa grasa de la dieta y ese colesterol de la dieta que ya transitó por todo, toda esa primera parte hasta el intestino delgado y se metió en la linfa, y eso que ustedes ven ahí con un borde azul, un centro, un relleno amarillo y un centro un tanto cafecito, como dicen ustedes, en Cuba decimos carmelita, ustedes dicen cafecito, ¿está bien? Pues son los kilomicrones, ¿verdad? Estos son los kilomicrones que se metieron que a través del sistema linfático llegan a los capilares. Y esto es un punto de partida del que ya hablé, pero lo voy a desmenuzar, ¿verdad? Entonces, esos kilomicrones que como ven aquí tienen una leyenda, que quiero que se fijen en esa leyenda. Esto azul es la capa hidrofílica, o sea, las cabezas polares de los fosfolípidos, ¿verdad? Esto que está adentro son los triacilglicéridos y estos cafecitos sería el colesterol. Como ven, fundamentalmente se están transportando triacilglicéridos, es lo que más hay. ¿Eh? Eso cuando entra en los capilares se produce la hidrólisis de esos triacilglicéridos. ¿Se acuerdan que se los acabo de mencionar, no? Entonces, esa hidrólisis que se produce por acción de la lipoproteína lipasa, que es una enzima, ¿qué va a producir? Glicerol y ácidos grasos, ¿no? Se rompen todos esos triacilglicéridos, hay una hidrólisis prácticamente total, y se obtiene glicerol y ácidos grasos. ¿Para dónde va el glicerol? Vuelve al hígado. ¿Para qué? Para la síntesis de glucosa. Los que trabajaron en gluconeogénesis vieron que esa formación, esa síntesis de glucosa, se realiza a partir de compuestos no glicosídicos. Y uno de esos compuestos no glicosídicos, además de los aminoácidos y otros compuestos, es precisamente el glicerol. Por eso hay una vía, fíjense cómo se conecta el metabolismo de los lípidos con el metabolismo de los carbohidratos, porque eso va a formar glucosa y esa glucosa puede ir por un montón de caminos. Esa glucosa puede volver a unirse para formar glucógeno o esa glucosa puede ir a piruvato por el proceso de glicolisis, de piruvato, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, cadena de transporte respiratorio, 30 ATP. O sea, estas son las cosas que yo quiero que ustedes entiendan. Y por eso yo felicitaba a Fernanda por el trabajo que hizo, porque en ese trabajo se expresan muy bien todas esas conexiones. O sea, más que se aprendan el nombre de una enzima, yo lo que quiero, o que se aprendan una cadena de reacciones con reaccionantes productos y enzimas, yo lo que quiero que entiendan, y eso es un elemento muy importante de la bioquímica, la
perfección del organismo, o sea, cómo todos esos procesos metabólicos están conectados, ¿bien? Y cuáles son las vías y los caminos que pueden tomar las diferentes moléculas que provienen todas de macromoléculas, que casi siempre provienen de la dieta, en todos esos procesos metabólicos que son los que nos mantienen y de hecho son la base de la vida. ¿Está bien? Entonces ese glicerol, tal y como dije, pues va para el hígado y ahí puede participar en el proceso de gluconeogénesis para sintetizar glucosa. Y esos ácidos grasos pueden hacer dos cosas: o se resintetiza los triacilglicéridos y se almacenan en el tejido adiposo, toda esa grasita que tenemos de más, algunos tienen más, otros tienen menos, ¿bien? O sea, una vía es que ocurra la resíntesis nuevamente de los triacilglicéridos para utilizar esa grasa como almacenamiento y guardarla para cuando yo esté mucho tiempo sin comer y se me acabe el glucógeno de reserva, empezar a utilizar las grasas que son las que mantienen los estados de ayuno prolongados, ¿bien? O también parte de esos ácidos grasos atraviesan, o sea, son transportados por la albúmina sérica, que es una proteína fundamental que hay en la sangre, y van a un proceso de beta oxidación en los tejidos periféricos para producir energía. O sea, esa energía que nosotros estamos utilizando y que nos permite vivir, movernos, correr, hablar y todo un conjunto de actividades normales de la vida, es el resultado de la producción de energía que viene de la glucosa en los procesos de glucólisis, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, transporte respiratorio, o de los lípidos. Y los lípidos funcionan así por esa vía metabólica que se denomina beta oxidación y que voy a explicar dentro de un ratico. ¿Está bien? Vamos a terminar de ver qué puede pasar con estos lípidos. Cuando la hidrólisis no es total, o sea, no es que los kilomicrones se quedan vacíos, que me quedé ya sin kilomicrones, siempre hay un remanente que, como ven, estoy esquematizando más pequeñito porque tiene muchos menos triacilglicéridos, ¿verdad? Y posiblemente tenga más colesterol. O sea, la misma cantidad de colesterol, porque el colesterol todavía no le ha pasado nada. ¿Bien? No ha pasado nada con el colesterol. Y por tanto van al hígado y pueden participar en la biosíntesis de grasa o en la biosíntesis de colesterol, la acumulación de colesterol. El colesterol es importante porque es un precursor de todo un conjunto de hormonas. El colesterol no es algo malo, es malo cuando está en exceso, pero es un componente extraordinariamente necesario que, como saben, tiene una estructura y una naturaleza lipídica. ¿Bien? O sea, esos remanentes kilomicrones van para el hígado. Bien, posiblemente ahí se encuentren con el glicerol, que está en otra habitación del hígado, sintetizando glucosa. Y entonces esos kilomicrones pueden regresar otra vía que no es la de la dieta, porque una vía es la de la dieta. Esta vía aquí es la grasa de la dieta que viene por aquí, pero del hígado también pueden venir las llamadas VLL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad. Eso viene en inglés, very low density. ¿Está bien? O sea, la V es de very. Están las lipoproteínas LDL, que ya hemos hablado de ellas. Ya hablamos de ellas, que son el famoso colesterol malo, ¿no? Bueno, pues este muy bueno no es tampoco. Esas lipoproteínas VLL vienen unidas también en forma de kilomicrones y pueden entrar aquí y puede pasar lo mismo. O sea, este proceso se repite. Entra aquí, sufren hidrólisis los triacilglicéridos en los capitales, el glicerol se vuelve otra vez para el hígado y los ácidos grasos o se resintetizan o transitan por el proceso de beta oxidación. Y de la misma manera que aquí, también aquí va a haber un remanente. Y ese remanente se conoce con el nombre de IDL, que son las lipoproteínas de densidad intermedia. Por eso es I. Que vuelven al hígado. Como ven,
ya casi no tienen ácido graso, los fosfolípidos son más grandes y el colesterol sigue intacto. Bien, y en ese hígado puede volver a ocurrir un proceso de biosíntesis de grasa si es necesario, o ese colesterol, que en este caso es endógeno, porque viene de aquí, puede utilizarse con las funciones que normalmente tiene ese colesterol. Entonces, estas ILL, por mediación de una lipoproteína, se puede convertir en las famosas LDL, que son las malas, porque son las que trasladan el colesterol hacia los tejidos periféricos. Y ahí es donde empiezan a dejar los restos de colesterol en los vasos sanguíneos, en ese tejido periférico, se puede acumular colesterol y entonces aparece la famosa aterosclerosis. Hoy en día hay muchos estudios, hay debate sobre esto, pero todavía puede decirse, que aunque haya debate y se dice que no es tanto, que tampoco es que son tan malas, que no es la responsable total, hay revisiones sistemáticas que apuntan a eso, pero no obstante todavía se puede decir que efectivamente tienen un papel importante, o al menos un papel en el depósito y en la formación de esas placas ateromatosas que tan dañinas son por la producción de aterosclerosis. Otra parte puede también ir un poquitico, regresar al hígado. Y ahí es donde viene. Y otra parte de aquí, pudiera otra vez conectarse con la ILL. Esta no es tan importante, pero se las puse porque existe a través de este enzima, que es la lecitincolesterol aciltransferasa, y puede tal vez limpiar un poquitico. Pero realmente, ¿quién limpia? ¿Quién supuestamente es el que limpia las arterias? El HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad. Y son las que se encargan, digamos, de limpiar la suciedad que van dejando las lipoproteínas de baja densidad. Insisto que hoy hay debate científico alrededor de eso, pero todavía si no está demostrado que no ocurra un proceso similar en el que de alguna manera tienen una participación importante las lipoproteínas de baja densidad y se siguen llamando colesterol malo, y las lipoproteínas de alta densidad que se sigue denominando colesterol bueno, porque es el que regresa, el que limpia un poco este colesterol de las arterias, el que lo lleva de los tejidos al hígado. Este es malo porque lo lleva del hígado a los tejidos. Bien, esa es un poquito las cosas que pueden pasar. Cada uno de estos eventos merecería, o desde la bioquímica, están definidos de alguna manera otros procesos metabólicos. Yo no voy a entrar en eso, yo lo que quiero es simplemente que tengan una visión general del asunto, de qué le pasa tanto a las grasas que comemos, cuáles son los caminos que transitan, y qué pasa también con la grasa endógena. O sea, hay colesterol que viene de la dieta, pero hay colesterol endógeno. O sea, que se construye, que se sintetiza en el hígado y insisto, tiene importantes funciones, entre las que se destaca su papel como precursor de un conjunto de hormonas, de todas las hormonas esteroideas, por ejemplo. Bueno, ¿qué nos está faltando aquí? O sea, todo esto está bien, esto es un ciclo, ya me enteré cómo se conecta de alguna manera el metabolismo de los lípidos con el metabolismo de los carbohidratos, aquí con este glicerol que vuelve al hígado para sintetizar glucosa o para participar en la síntesis de glucosa. Pero yo todavía no veo la energía, profe? Yo todavía no. ¿Dónde está lo de la energía? Bueno, pues la energía está aquí en este proceso de beta oxidación, que es el proceso que vamos a dedicar dentro de un ratico un espacio. O sea, voy a presentarles primero solo esta tablita está expresando las principales lipoproteínas que participan, cuál es el origen de esas lipoproteínas,
sea, ya los datos de densidad no son tan importantes, pero sí, por ejemplo, la proporción de lípidos transportados en los kilomicrones transporta entre el 85 y el 90% de los lípidos, tiene un papel fundamental. Ustedes miren esa tablita, ven también de dónde salen esos lípidos. Los kilomicrones transportan lo de las dietas, sin embargo, ya estas liposproteínas trabajan fundamentalmente con los lípidos endógenos. Bien, esto ustedes tienen la clase también en PDF, no la he subido todavía, la subo cuando termine esta conferencia y lo pueden ver con más calma. Y aquí un poquitico, un resumen de esa degradación de los ácidos grasos. ¿Cuándo ocurre? Bueno, cuando la concentración de glucosa en sangre es baja. ¿Cuándo yo necesito producir energía a partir de los ácidos grasos por ese mecanismo de beta-oxidación? Cuando la concentración de glucosa en sangre es baja. Si yo no tengo concentración de glucosa en sangre baja, yo puedo entonces acumular todos esos lípidos y guardarlos para cuando se necesiten, ¿verdad? Pero cuando esa concentración de glucosa es baja, hay una activación de hormonas, se activa la epinefrina, el glucagón, otras hormonas, ¿verdad? Empieza a actuar una lipasa que es sensible precisamente a esas hormonas a través de un sitio activo que es activado precisamente por esas hormonas, y entonces estos triglicéridos se hidrolizan a ácidos grasos y glicerol. O sea, estamos viendo más o menos lo mismo desde otra óptica. O sea, estamos hablando ahora de los lípidos que están almacenados en el tejido adiposo. Ya no son los de la dieta. Pero esos lípidos necesitan degradarse. Y va a pasar exactamente lo que ya vimos. Se van a hidrolizar por acción de esta lipasa sensible a hormonas en glicerol y ácidos grasos. El caminito del glicerol es que va al músculo a formar parte de la glicolisis, o sea, a esa síntesis de glucosa que se va por la vía de acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, cadena de transporte respiratorio en la mitocondria, producción de energía. Ese es el caminito del glicerol. Esos ácidos grasos van por el plasma sanguíneo, son transportados por la albúmina, se obtienen ácidos grasos libres, y esos ácidos grasos libres, por un proceso denominado beta-oxidación, también pueden convertirse en acetilcoenzima A y meterse en el ciclo de Krebs, cadena de transporte respiratorio y todos esos procesos que ocurren en la mitocondria para producir ATP. Bien, es otra manera de presentar lo mismo, o sea, un poquito tal vez más sintetizado. Insisto que lo que me interesa es que entiendan más que el mecanismo, más que las reacciones químicas, más que los nombres de los enzimas participantes, aunque por supuesto tienen que tener claro qué cosa es una lipasa y qué cosa es una amilasa y qué cosa es una proteasa, que obviamente son enzimas que tienen funciones diferentes en relación con el tipo de compuesto que ellos participan en su hidrólisis, ¿verdad? Lo que más me interesa es que entiendan estos caminos. Entonces, lo que viene quedando es, bueno, profe, ¿y cómo es la cosa de esa degradación? Mírenlo aquí de otra manera: tejido adiposo, triglicéridos, glicerol, hígado, glicerol 3-fosfato. Aquí está otra estructura que es el que lo mete en la vía glucolítica o glicolítica, como quieran llamarlo. ¿Está bien? Y aquí esos triglicéridos también van ácidos grasos, músculo, esos ácidos grasos de alguna manera se convierten en acetilcoenzima A, de alguna manera producen en este proceso de conversión. Miren qué interesante quiénes están aquí, nuestros amigos NADH y FADH2, que son los que se van a meter en la cadena de transporte respiratorio, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no? Para producir, para producir ATP. Y por si esto fuera poco, cuando esto pasa a acetilcoenzima A, también eso entra en el ciclo de Krebs y se siguen produciendo en ese ciclo de Krebs, además de energía neta, como GTP, ¿se acuerdan? También se producen nuevamente esos importantísimos transportadores o cofactores, que son transportadores electrónicos,
que también van a entrar en la cadena de transporte respiratorio para producir ATP. ¿Bien? Entonces vamos a detenernos ahora. Bueno, esto es interesante. Eso es interesante. O sea, esto es un ejemplo que encontré, me pareció interesante. Dice un hombre que pese 70 kilos, puede ser una mujer también. Suele tener 11 kilogramos de grasa. Eso los hombres tienen menos grasa. Lo que supone el almacenamiento de alrededor, yo diría alrededor de 100.000 calorías. En realidad no son 100.000 calorías, son 99.000 kilocalorías en forma de diacilglicérido. Porque recordar que un gramo de grasa en su combustión es capaz de producir 9 o contiene 9 kilocalorías. Por eso en los procesos de obesidad se quitan las grasas, porque es que las grasas son muy energéticas, ¿verdad? Entonces 70 kilogramos son 70.000 gramos, ¿verdad? Porque un kilogramo tiene 1.000 gramos. Entonces multipliquen esos 11 kilogramos son 11.000 gramos, porque esto es lo que es grasa, este sería el peso total. Y usted multiplica 11.000 por 9, le da 99.000, o sea, 99.000 kilocalorías. O sea, el 100.000 es una aproximación. Ahora, ¿de dónde sale toda esa energía? Pues sale de ese proceso químico, esas reacciones conocidas como beta-oxidación de los ácidos grasos. Y es lo que vamos a ver a continuación de manera muy breve. Ustedes saben que mi filosofía es no complicarlos. Ya puede que aparezcan reacciones, pero a mí me interesan más que las reacciones las esencias. Entonces, ¿qué es la beta-oxidación? La degradación secuencial de dos átomos de carbono de una molécula de ácido graso para producir acetilcoenzima A, que se oxida en el ciclo de Krebs produciendo CO2 y agua. O sea, esa beta-oxidación lo que va a producir es acetilcoenzima A. ¿Dónde ocurre? En el hígado, en el músculo, que es fundamentalmente o sea, los tejidos a donde van ese almacenamiento de los ácidos grasos. ¿Y en qué sitio? En la matriz mitocondrial. Seguimos en la matriz mitocondrial porque en la matriz mitocondrial es donde ocurre el ciclo de Krebs y la cadena de transporte electrónico. ¿Cuál es el origen de los ácidos grasos para la oxidación? Bueno, o vienen del tejido adiposo, o sea, endógenos, o vienen del hígado, también endógenos, o vienen de la dieta, ¿verdad? Y por acción de esas lipoproteínas que son ricas en triglicéridos, kilomicrones y lipoproteínas de baja densidad, además de por el transporte que realiza la albúmina de esos triacilglicéridos, pues llegan a los tejidos que utilizan esos ácidos grasos. Por tanto, el origen de los ácidos grasos para la beta-oxidación puede ser tanto exógeno, venir en la dieta, o endógeno, proceder del tejido adiposo o del hígado. Eso es lo que me interesa que ustedes conozcan. Ahora, antes de producirse esa beta-oxidación, no se asusten por esta lámina, ¿eh? Antes de producirse esa beta-oxidación, lo primero que tiene que pasar es que ese ácido graso llegue a la mitocondria, llegue a esa matriz mitocondrial que es donde ocurre la beta-oxidación. Eso parece fácil, pero es una tarea un tanto titánica para esos ácidos grasos porque tiene que atravesar una membrana. Esa membrana se atraviesa con transporte activo, no transporte pasivo. Él no pasa por difusión a través de la membrana, necesita a alguien que lo transporte. Y ahí es donde aparece la famosa lanzadera de la carnitina. ¿Por qué lanzadera de la carnitina? Porque es una enzima que se denomina carnitina, la encargada de transportar, fíjense, aquí está representado el citoplasma, ya cuando él entra a la célula, está en el citoplasma ese ácido graso primero se convierte en un acil-CoA, acil porque es un ácido graso y es una reacción con el acetilcoenzima A que libera, o sea que necesita, perdón, como es una reacción anabólica y por tanto necesita energía, necesita ATP,
y ahí se forma ese acil-CoA. Y no voy a explicar el proceso largo, paso a paso, simplemente esa carnitina es la encargada de reaccionar con ese acil-CoA, que es el que contiene esos ácidos grasos, atravesar la membrana mitocondrial externa, ¿verdad? Y en el espacio intermembranoso, de alguna manera también, ese acil-carnitina atraviesa hasta llegar hasta la matriz mitocondrial. Después, como ven, esa carnitina libera el acil-CoA y a su vez ella vuelve a salir de la matriz mitocondrial y se vuelve al citoplasma a esperar otras moléculas de ácidos grasos que requieran el transporte activo a través de la membrana hasta esa matriz mitocondrial. ¿Está bien? O sea, esto es simplemente para que entiendan que el proceso tampoco es sencillo porque estamos hablando de un componente cuya estructura es fuertemente apolar y por lo tanto requiere de una ayuda para poder atravesar la membrana. Y muchos de los transportes de membrana son activos, algunos son pasivos porque son por difusión, pero la gran mayoría del transporte a través de membrana es un transporte activo que requiere la participación de transportadores. A ver. Entonces, vamos a tomar como ejemplo para explicar la beta oxidación al ácido palmítico. El ácido palmítico es un ácido saturado, no tiene dobles enlaces y es un ácido graso de 16 átomos de carbono. Bien. Ahí ustedes tienen el esquema, no se me asusten, no se me asusten. Este esquema tiene un primer momento, un primer paso que es la oxidación. O sea, ese acil graso, ¿verdad? Se oxida con la consiguiente reducción de una molécula de FAD a FADH2, ¿bien? Que ya estoy indicando aquí que ese FADH2 se puede ir directo a la cadena de transporte electrónico sin pasar por el ciclo de Krebs. Esa va directo a la cadena de transporte electrónico porque está transportando electrones. Esa oxidación ocurre en carbono beta, por eso se llama beta oxidación. Hay un segundo momento que es una hidratación, seguido de un tercer momento que es otra oxidación, donde ahora participa el NAD y se oxida y se reduce a NADH, por eso es una oxidación a expensas de la reducción del NAD positivo. Y hay un cuarto paso que es el rompimiento y es el que libera una molécula de acetilcoenzima A. ¿Dónde ocurre esto? En el carbono beta. Ya estamos viendo aquí, esto es, digamos que sería un esquema general, insisto en que no se me asusten, y aquí estamos viendo lo que pasa ya directamente con el ácido palmítico. O sea, están viendo que aquí está, es una estructura, es un ácido graso, que es el que vino, el que se liberó, el que la carnitina liberó en la membrana citoplasmática. ¿Está bien? Fíjense que aquí está el grupo hidroxilo, o sea, perdón, el grupo ácido, el primer carbono alfa, el segundo carbono beta, el tercer carbono sería el delta, y después hay una cadena carbonada que suma en total 16 átomos de carbono. O sea, aquí hay una oxidación de este grupo. Como resultado de esa oxidación se forma este grupo se hidrata, se vuelve a formar el grupo carboxilo, hay otra oxidación y finalmente un rompimiento para liberar una molécula de acetilcoenzima A. Y se me queda aquí otra fracción de acil-CoA, perdón, de acil graso. O sea, aquí se me queda ya un ácido graso, pero que ahora tiene 14 átomos de carbono. ¿Se entiende lo que pasó, no? O sea, con este proceso de beta oxidación, este ácido graso, que es el palmítico, que inicialmente tenía 16 átomos de carbono, se convirtió en un ácido graso unido a acetilcoenzima
de 14 átomos de carbono y se liberó una molécula de acetilcoenzima A. Se llama acetilcoenzima A porque cuando se tienen dos carbonos, ese grupo es acetil. El ácido acético es CH3, doble enlace OH, un ácido orgánico. Se llama acético justamente porque tiene dos átomos de carbono. ¿Está claro? Entonces, esta molécula de ácido graso de 14 átomos de carbono que se obtuvo como resultado de ese proceso de oxidación, hidratación, oxidación y rompimiento, puede volver a sufrir una beta oxidación porque le quedan 14. ¿Está bien? Le quedan 14 átomos de carbono y un nuevo grupo carboxilo formado. O sea, es el mismo acil graso, ese mismo acil graso, pero que ahora tiene 14 átomos de carbono. Y por tanto, pues, el ciclo se repite y te quedará uno de 12 y se volverá a formar acetilcoenzima A. El ciclo se repite y te quedará uno de 10 y se formará otra molécula de acetilcoenzima A. Y como ven aquí, en el caso del ácido palmítico, ese ciclo se repite 7 veces. ¿Por qué 7 y no 8? Porque en los últimos 4 carbonos, cuando eso se rompe, va a producir entonces 2 moléculas de acetilcoenzima A. Ya ese último no se puede romper. ¿Está claro? ¿Se entiende? Pónganse ahí. Ponte ahí, Fernanda, Edith, quiero verte la cara. Quiero verle las caras. Yulisa, Irina, arriba, pongan sus caritas ahí que quiero saber si están entendiendo esto. Para si no explicarlo de otra manera. O de otro, porque a mí lo que me interesa es que lo entiendan. ¿Se entienden eso? O sea, voy a tratar de resumirlo. Con este proceso de beta-oxidación, lo que va a pasar con el ácido graso es que se van a perder dos carbonos, ¿verdad? Y se va a formar acetilcoenzima A con esos dos carbonos que se pierden. Pero le van a quedar 14, en el caso del palmítico que tenía 16. Y ese proceso puede volver a ocurrir, ese proceso de beta-oxidación, que realmente hay dos pasos de oxidación, un paso de hidratación y un paso de rompimiento. Ese rompimiento es el que produce una molécula de acetilcoenzima A y un acil graso ahora de 14 átomos de carbono. Y eso vuelve a repetir, y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir 7 veces. Si en lugar del ácido palmítico tuviéramos un ácido graso de 18 átomos de carbono, se repetía 8 veces el ciclo. Si tuviéramos un ácido graso de 6 átomos de carbono, solo pueden haber 2 ciclos, porque se te acaban los carbonos para que ocurra beta-oxidación. Beta-oxidación porque siempre es este el que se oxida, el carbono beta. Fíjense que aquí ahora se va a oxidar este, que es el beta. Aquí se creó un nuevo carbono beta. ¿Está claro? ¿Se entiende eso que pasó? No me importa que se aprendan en este momento enzimas, ni mucho menos. Lo importante es que entiendan que es un ciclo continuo de oxidaciones en función del número de átomos de carbono que tenga ese ácido graso. Y, ojo, muy importante, que en esos dos pasos de oxidación hay producción de FADH2 y de NADH, que pueden ir directamente a la cadena de transporte electrónico a formar ATP. Por cada NADH se van a formar 2,5 ATP, ¿se acuerdan? Y por cada FADH2 se va a formar 1,5 ATP. O sea que aquí hay una producción de energía directa. Y además, este acetilcoenzima A va para el ciclo de Krebs. O sea, no sé si se dan cuenta que se está obteniendo mucha más energía que con la glucosa. Porque tengo la energía que va por el caminito, ciclo de Krebs, cadena de transporte respiratorio, pero también tengo la energía que se va a obtener directamente de la producción de esta molécula de FADH2 y de esta molécula de NH2 que van directo a la cadena de transporte electrónico sin tener que pasar por el ciclo de Krebs. ¿Eso lo entienden? Eso está aquí. Voy a venir para atrás. Voy a venir para atrás, no importa. Creo que me pasé.
Aquí está. Aquí es donde se ve claro eso. O sea, esos ácidos grasos, por el proceso de beta oxidación, van a producir NADH y FADH que va directo para la cadena de transporte respiratorio. Pero además también van a producir acetilcoenzima A, que ese ya sigue su caminito normal del ciclo de Krebs, donde se produce también NADH y FADH2, además de energía neta como ATP, porque se produce un mol de ATP, y eso también va para la cadena de transporte respiratorio. ¿Está claro? ¿Se entiende eso, Fernanda? ¿Se entiende eso, Edith? ¿Se entiende eso, Irina? ¿Te entiendo eso, mi oculta Yulisa? Porque estás oculta. Eso es importante, porque fíjense cómo se establecen conexiones con ese acetilcoenzima ahí. Fíjense lo importante que es ese motor, esa bomba, que es ciclo de Krebs, cadena de transporte electrónico. Porque esa es la bomba que produce energía. Y al final todo el mundo va a parar ahí. No solo la glucosa, sino también los lípidos, y veremos más adelante que también las proteínas. Entonces, vamos a ver el resultado neto de esta historia. Bueno, NADH, ¿cuánto se forma? Hay 7 NADH. En el caso del ácido palmítico, esto es en el caso del ácido palmítico. Hay 7 NADH porque el ciclo ocurre 7 veces. ¿Verdad? Esos 7 los multiplico por 2,5 que produce cada uno de esa molécula de NADH que va directo para la cadena de transporte respiratorio, ¿verdad? Y eso me da 17,5 ATP por molécula de NADH. ¿Cuánto se forma de FADH2? 7 igual, porque son 7 veces. Lo multiplico por 1,5 y me da 10,5 ATP. Ya vayan sumando. Ahora, ese acetilcoenzima A que se mete en el ciclo de Krebs. O sea, ese acetilcoenzima A de ahí pasa, ese acetilcoenzima A no viene del piruvato, que viene de la glucosa. ¿Me siguen, no? Este es otro acetilcoenzima A que viene de otro lugar. Es un visitante igual. ¿Y dónde se va a meter? Bueno, donde se meten sus amiguitos. Ve que hay otros acetilcoenzimas ahí que vienen de otro lado. El otro lado es del piruvato. Viene de otro lugar, de la beta-oxidación de los ácidos grasos, pero tranquilamente el ciclo de Krebs lo acepta. Dice, entra aquí si tú eres igual que el otro que está entrando. Un poco para que tengan esa visión, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa en el ciclo de Krebs? En el ciclo de Krebs, no lo tengo aquí, pero no sé si recuerdan, se forma un ATP, un GTP. Eso es energía limpia, ¿verdad? Y se producen 3 NADH, 3, y se produce un FADH. Cuando eso viene de la glucosa, lo multiplicamos por 2. Porque cuando viene de la glucosa, un mol de glucosa da 2 moles de piruvato, 2 moles de piruvato dan 2 moles de acetilcoenzima A. Pero ahora yo no lo tengo que multiplicar por 2, porque es un acetilcoenzima A que viene de otro lado. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes multiplican los 3 NADH del ciclo de Krebs, los 3 NADH, por 2,5, más el FADH2 por 1,5, más una molécula de ATP, una solita, y todo eso va para la cadena de transporte respiratorio, le va a dar 10 ATP. ¿Se entiende? Saquen esa cuenta, busquen el ciclo de Krebs y van a ver que ahí se producen 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2 y además un ATP solito en forma de GTP. Por tanto, un mol de acetilcoenzima A produce 10 ATP. Pero es que yo tengo 8 moléculas de acetilcoenzima A. Las 7 que se formaron en los 7, en el ciclo de las 7 veces que se produjo la beta oxidación, pero es que la última, que quedaban 2,
se formaron 2 moléculas de acetilcoenzima A, por tanto son 8. Tengo que multiplicar 8 por 10. Solo de acetilcoenzima A obtengo 80 ATP. Total, 106 ATP. Quiere decir que un mol de ácido palmítico produce 106 ATP. Un mol de glucosa produce ¿cuánto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? 30. 30. Un mol de glucosa produce 30. Un mol de ácido palmítico produce 106. Si en lugar del ácido palmítico tuviéramos el ácido leico, que es de 18 átomos de carbono, pues va a producir más, porque van a hacer más vueltas. O sea, con los ácidos grasos, como son diferentes ácidos grasos de diferente número de carbonos, no podemos decir que los ácidos grasos producen tanto como podemos decir con la glucosa. Simplemente, en dependencia del ácido graso, se producirán diferentes cantidades de energía a partir de ese proceso de beta oxidación. ¿Cuándo se produce la beta oxidación? Cuando necesito energía, ni más ni menos. Cuando necesito energía. Cuando necesito energía, cuando tengo hambre y no he comido mucho y ya se me gastó todo el glucógeno, y entonces todos los triacilglicéridos o todos los lípidos de reserva se empiezan a degradar por las vías que ya vimos. O no he comido nada y ahora como, bueno, pues no uso los lípidos de reserva. En cuanto yo empiezo a comer lípidos, los lípidos de reserva se paran. Es como si conversaran y eran, bueno, hey, espérate, ya. No te me hidrolices más, que ya están entrando lípidos por allá arriba de la boca. O sea, si lo convirtiéramos en un cómico, en un dibujo animado, que hay muchos dibujos animados que tienen que ver con todo estos procesos bioquímicos, sería algo más o menos así. Pero fíjense la fuerza y el impacto entonces que tienen los lípidos infinitamente mayores. Estamos hablando ahí de al menos 3 veces la cantidad de energía que puede producir un mol de glucosa, en el caso del ácido palmítico. Entonces, eso, muchachos y muchachas, porque lo que tengo aquí ahora son muchachas, después espero que me escuchen, muchachos, es la clave de todos estos procesos y lo que yo quiero que ustedes interioricen y que ustedes se aprendan más que, insisto, reacciones químicas particulares. ¿Está bien? ¿Alguna dudita?